Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema la intertextualidad literaria, pero antes veamos la siguiente imagen. Esta portada es muy conocida, asumo que la mayoría de ustedes habrá visto esta película, Shrek, ¿verdad? Los personajes ya lo conocen, las personas que han visto esta película, las personas que no, seguramente ya conocen a algunos personajes de otras historias o de otros cuentos. Bien, ¿has visto la película Shrek? Por lo menos la mayoría sí. ¿Recuerdas la historia? Un ogro que es contratado por un pequeño rey para rescatar a la princesa Fiona. Esta princesa tiene un problema con el día y la noche, se convierte en ogro y se convierte en mujer. Este es un pequeño secreto que ella tiene. ¿Has leído algunos de los cuentos conocidos que influyen en esta película? Como ustedes se habrán dado cuenta, hay personajes que ya los hemos visto en otros cuentos, como el gato con botas, los tres chanchitos y el lobo, la hada madrina de la Cenicienta, ¿verdad? El mago Merlín, Pinocho, los tres ratones ciegos y otros. ¿Crees que estos personajes dan mayor realce a la película? Sí, porque justamente ya los conocemos y verlos a todos en una sola historia es sorprendente, es poco común, es peculiar. Bien, así que basados en esto, en esta película que mezcla personajes de otros cuentos para formar una nueva historia, que coge información de otros textos para formar su propia historia, a esto se le conoce como intertextualidad literaria. ¿Qué es la intertextualidad literaria? Es la relación que existe entre los temas, hechos o personajes de una obra literaria con los de otra u otras obras, produciéndose como una especie de diálogo entre ellas. Básicamente es la relación que tiene un texto con otro texto. Hay cierta relación. ¿Por qué? Porque quizás puedo coger temas, hechos o personajes de otros textos para formar otra nueva historia u otra nueva información. Es la relación que hay entre los conceptos de dos o más textos. Esa es la intertextualidad literaria. La intertextualidad literaria se puede presentar entre los textos de un mismo autor o también entre las obras literarias de diversos autores. Ejemplo: en la versión clásica de La Caperucita Roja, el lobo es presentado como el animal feroz y malvado que se come a la abuelita. Esa es la versión clásica del cuento, pero hay otra historia donde se presenta la versión del lobo, y en otras versiones del ingenio popular, el lobo quiso dar una lección a la Caperucita, pues ella no era tan obediente como parecía. ¿Ve? Como dos cuentos distintos tocan el mismo tema desde su propia perspectiva. Claro que el segundo ejemplo tomó como base el cuento de La Caperucita Roja. Aquí se está produciendo una intertextualidad literaria, porque son dos textos que se han prestado personajes y tocan un mismo tema. Bien. Clases de intertextualidad literaria. Vamos a estudiar 4 tipos de intertextualidad. Veamos, la intratextualidad. ¿Qué es la intratextualidad? Es la relación entre textos del mismo autor. Por ejemplo, tengo como personaje a Homero Simpson y a Bender. Los que han visto Homero Simpson saben que hay un episodio donde Bender se encuentra con Simpson. Lo implementan en la historia. Esta es una intratextualidad, porque en estas dos historias se ven mezclados los personajes. Estos dos seres, estas dos historias pertenecen a un mismo actor, Matt Groening, ¿no? Las dos series le pertenecen a Matt y él decidió mezclar en la serie Los Simpson o implementar al personaje de Bender. Eso es la intratextualidad, cuando hay una relación entre los textos o historias del mismo autor. Pasamos a la extratextualidad. ¿Qué es la extratextualidad? Es la relación entre textos ya de diferentes autores, de distintos autores. Ejemplo:
La Ilíada. Nosotros sabemos que la Ilíada fue escrita por Homero y trata sobre la guerra de Troya y el fin de Troya. Bien, la Ilíada termina con el caballo de Troya y Troya hundiéndose, ¿verdad? De aquí pasamos a la Eneida. La Eneida fue escrita por Virgilio, un romano. Él decide tomar prestado los hechos de la Ilíada para continuar con la historia y dar a conocer que de esta destruida Troya quedó como sobreviviente Eneas, y él durante toda esta obra llega a fundar lo que es Roma. Entonces se puede ver como dos historias se entrelazan, pero estas dos historias tienen autores distintos. La Ilíada fue escrita por Homero y la Eneida por Virgilio. Virgilio decidió tomar los hechos de la Ilíada para continuar con la historia y que no quedase en ese punto. Así que aquí se ha producido una extratextualidad. Es la relación entre textos de diferentes autores. Siguiente. Metatextualidad. ¿Qué es la metatextualidad? Es la relación crítica que tiene un texto con otro. Por ejemplo, en la obra de Miguel de Cervantes, el famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, esta obra fue escrita como una crítica, como una burla hacia las novelas de caballerías que existían en este entonces y que eran el boom. Todo el mundo quería ser un héroe montado en su caballo andante, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando sale la obra de Don Quijote? Este personaje sí, al parecer es un loco que se cree un caballero, pero es víctima de burlas y de torpezas que ocurren durante el desarrollo de la historia. Así que es todo lo contrario de un héroe, es un antihéroe que se está mofando de la conducta de los caballeros. Así que este es un claro ejemplo de la metatextualidad. Bien. Y por último tenemos la interdiscursividad, que es la relación entre un texto literario y otras obras de arte como la pintura, la música, el cine, etc. Un ejemplo de interdiscursividad puede ser la obra La Ilíada escrita por Homero. Esta es una obra literaria que fue llevada al cine con el nombre de Troya, interpretada por Brad Pitt. Entonces aquí se puede ver cómo hay una interdiscursividad porque hay una relación entre una obra literaria, entre la literatura con otras artes, en este caso el cine. Actividades. A continuación vamos a determinar qué tipo de intertextualidad se han dado en los siguientes casos. Veamos. Primer texto. Rima 10. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonías rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Gustavo Adolfo Bécquer. Veamos el siguiente texto. Canción para ese día. He aquí que viene el tiempo de soltar palomas en mitad de las plazas con estatua. Van a dar a nuestra hora. De un momento a otro sonarán campanas. Mirad los tiernos nudos de los árboles exhalarse visibles en la luz recién inaugurada. Cintas leves de nube en nube cuelgan, y guirnaldas sobre el pecho del cielo, palpitando, son como el aire de la voz. Palabras van a decirse ya, oíd. Se escucha rumor de pasos y batir de alas. Jaime Gil, de Viedma y Alba. Aquí se puede ver claramente un ejemplo de intertextualidad literaria. ¿Por qué? Porque en el poema actual de Jaime Gil se ve que el último verso ha sido tomado de la rima de Bécquer, a excepción que ha cambiado una palabra. Tenemos rumor de pasos y batir de alas, cuando el verdadero verso es rumor de besos y batir de alas. ¿Qué tipo de intertextualidad se ha dado aquí? Aquí se ha dado la extratextualidad, ya que son dos obras, dos poemas que se relacionan entre sí por un verso, pero cada uno posee un distinto autor. Veamos
el último ejemplo. Veamos el último ejercicio. Tenemos la obra del Príncipe y el Mendigo, escrita por Mark Twain. Trata de dos jóvenes que se parecen mucho y deciden cambiar de lugar. El príncipe toma el lugar del mendigo y el mendigo del príncipe. Bien. Por otro lado tenemos la película Barbie, la princesa y la plebeya. Son dos chicas que tienen mucho parecido físico y también deciden cambiar de lugar. Esta película, si bien es cierto, no es igual que la obra, ha sido basada en la misma, porque tiene casi la misma trama y el mismo tema. Dos personas que se parecen, una es rica y la otra es pobre y cambian de lugar. Lo mismo, la misma temática. ¿Qué tipo de intertextualidad se ha dado aquí? Se ha dado la interdiscursividad, porque se ve como una obra literaria está relacionada con el cine, en este caso con la película Barbie, la princesa y la plebeya. Bien, como se habrán dado cuenta, muchas obras, muchas películas, muchas obras de arte en forma general, ¿no? Tienen cierta relación entre sí porque hay autores que se inspiran de otros autores para crear obras, cuentos, pinturas, música, película, etc. Y aquí es donde interviene la intertextualidad. Bien, espero hayan comprendido la clase del día de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.